La OTAN y las fuerzas financiadas por este bloque militar reciben otro duro revés. Amnistía Internacional confirma que Ucrania puso en peligro deliberadamente a civiles. A su vez que Putin castiga a los países inamistosos, no les venderá nada. Hace unas horas un polémico informe por parte de la Organización de Amnistía Internacional propinó un duro revés a la OTAN y a las fuerzas que financia en Ucrania. La Organización de Amnistía Internacional acusó a Ucrania de convertir a los civiles en objetivos militares. La ONG Amnistía Internacional publicó un informe, en el que acusa al ejército ucraniano de instalar bases militares en hospitales, escuelas y barrios residenciales, desde donde habría realizado ataques de artillería contra objetivos rusos. Según el informe de Amnistía Internacional, estas acciones ponen en riesgo a la población civil. Advirtió que esto supone una vulneración del derecho internacional humanitario, al convertir a los civiles en objetivos militares. El informe señala que las víctimas civiles ucranianas se producen como consecuencia de la respuesta rusa a estas ofensivas realizadas desde zonas civiles. La documentación para el informe se realizó entre los meses de abril y julio en las zonas de Kharkov, Donbass y Mykolaiv. La secretaria general de Amnistía Internacional señaló: hemos documentado un patrón en el que las fuerzas ucranianas ponen en riesgo a civiles y vulneran las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas. En ese sentido, recordó que estar en una posición defensiva no exime al ejército de respetar el derecho internacional humanitario. Según el informe, en la mayoría de los casos, el ejército ucraniano contaba con posiciones alternativas para lanzar sus ofensivas, sin necesidad de involucrar a la población civil. Además, en el informe se destaca la poca colaboración del ejército ucraniano en las tareas de evacuación de civiles en las zonas en conflicto. El informe detalla también que Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos, que se instalaron en estructuras civiles en zonas residenciales, hayan pedido o ayudado a civiles a evacuar los edificios cercanos. El informe representa una paliza para la OTAN, debido a que algunos países podrían dejar de apoyar el financiamiento del conflicto y el envío de armas. Las reacciones en todo el mundo no se dejaron esperar. Así, por ejemplo, los lectores británicos del periódico Daily Mail, conmocionados por el informe, declararon que están llevando al pueblo al matadero. Los lectores del periódico británico Daily Mail se sorprendieron por el informe de la organización Amnistía Internacional sobre los crímenes de guerra del ejército ucraniano. Uno de los lectores comentó: el presidente ucraniano Zelensky está alimentando el conflicto. Destruirá el país y luego se retirará a su mansión de Florida de millones de dólares. Otro señaló: hay que tener en cuenta que Zelensky es un oportunista que juega a su favor bajo el pretexto de ayudar al pueblo, manifestó otro lector. Algunos puntos relevantes del informe señalan: las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo, al establecer bases y operar sistemas de arsenal bélico en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Estas tácticas vulneran el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares, manifestó el informe. Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Kharkov, el Donbass y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques, y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de arsenal bélico. Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ofensivas desde el interior de zonas residenciales habitadas, y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. La organización ha analizado inclusive imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes. La mayoría de las zonas residenciales, donde se emplazaron los soldados, estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos, que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales, hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos, o la hubiese ayudado a evacuarlos. Es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil. El duro revés para la OTAN y para las fuerzas que financian proviene también del interior de sus filas. Hace unas horas se ha publicado un vídeo en el canal digital de noticias, en el que varios militares ucranianos hacen conocer que se resisten a luchar.
La Brigada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dirigen a Zelensky, se niegan a cumplir las órdenes que supondrían la muerte de todos ellos, ante la falta de arsenal bélico y alimentos. Veamos el vídeo. Добрый день. Мы, бойцы 2-го батальона 56-й бригады, обращаемся к президенту Украины и министру обороны Украины с просьбой о помощи. После пятидневного обучения нас прикомандировали к 21-му батальону нашей бригады y отправили на передовые позиции в район. En el contexto del conflicto en Ucrania, hace unas horas también Putin dio un duro golpe a los países hostiles. Firmó un decreto por el que el país ruso rechaza venderles combustible y energía. Putin firmó un decreto sobre medidas en las áreas de finanzas y complejo de combustible y energía, debido a acciones hostiles de países que apoyan a la OTAN. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la aplicación de medidas económicas especiales en las áreas de finanzas y el complejo de combustible y energía debido a acciones hostiles de países y organizaciones. El documento correspondiente se encuentra publicado en el portal oficial de Internet de Información Jurídica de Rusia. Establece que antes de fin de año, están prohibidas las transacciones con empresas de estados hostiles, en empresas estratégicas y sus subsidiarias. Además, esta medida se aplica a las empresas usuarias del subsuelo, y las empresas que prestan servicios al complejo de combustible y energía, así como a los bancos rusos de la lista establecida por el presidente. Para preparar tal lista, el jefe de Estado le dio 10 días al gobierno. Además, el decreto establece que las transacciones realizadas en elusión del mismo se consideran nulas y sin efecto. Además, el jefe de Estado puede extender repetidamente nuevas restricciones. Con el inicio de una operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, Occidente intensificó la presión de las sanciones sobre Moscú. Muchos países han anunciado la congelación de los activos rusos, los llamamientos se han vuelto más fuertes para abandonar la energía de Rusia. El gobierno ruso, por su parte, ha tomado varias medidas de represalia, incluida la ampliación de la lista de países hostiles. Ahora hay 49 estados en la lista: Bahamas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Ucrania, Australia, Albania, Andorra, Islandia, Canadá, Liechtenstein, Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Corea, San Marino, Macedonia del Norte, Montenegro, Suiza, Japón, Singapur, Taiwán y 27 estados de la Unión Europea. En el campo de batalla Rusia continúa imponente, se ha informado que ha destruido gran cantidad de arsenal bélico. Rusia destruye una serie de armamentos del ejército de Ucrania, incluidos 2 obuses Howitzer estadounidense y 12 piezas de artillería de fabricación soviética. Según el mando ruso, a consecuencia de estas ofensivas fueron eliminados hasta 150 efectivos, 12 piezas de artillería de fabricación soviética, 2 obuses estadounidenses M777 y hasta 1500 proyectiles, 6 obuses MSTB, 8 piezas de artillería de diversas modificaciones, alrededor de 350 misiles para Gran y 7 drones. La operación especial rusa en Ucrania cumple ya casi 3 meses. Las fuerzas militares rusas informan que en las últimas 24 horas han apuntado cientos de objetivos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas de misiles y la artillería han alcanzado 73 puestos de mando, 578 áreas de acumulación de mano de obra y concentración de equipo militar, así como 37 unidades de artillería y morteros en posiciones de tiro. La defensa aérea rusa ha derribado 3 aviones Sukhoi-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania durante la noche, incluidos 2 cerca de Kiselivka, región de Kherson, y 1 sobre Pavlograd, región de Kharkiv. Moscú también presume de su resistencia ante las sanciones de Estados Unidos y sus aliados europeos. Enfatiza que la economía rusa logró superar con éxito tales embargos ilegales de Occidente y que todos sus indicadores económicos son positivos. La economía de Rusia ha resistido las sanciones y las ha resistido muy decentemente. Todos los principales indicadores macroeconómicos lo demuestran. El Kremlin, además, acusa a Occidente de desencadenar una crisis alimentaria global con sus injerencias, provocaciones y sanciones. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.